La era de la violencia. Mariano Ospina Pérez tomó posesión de la presidencia en agosto de 1946. Formó un gobierno de coalición donde los liberales estuvieron representados en todos los niveles. Y en 1930 este nuevo gobierno suavizó la transición política. La violencia fue por conservadores que salían a cobrar viejas deudas y ofensas acumuladas durante los años de predominio liberal y de liberales. El 9 de abril, el liberalismo tuvo que juntarse con Jorge Eliezer Gaitán por la derrota electoral. Él sería el próximo candidato hacia el Partido Liberal en 1947, a pesar de que éste desconfiara de la mayoría de los líderes de ambos partidos. El 9 de abril lo asesinaron, causando disturbios no solamente en la capital, sino en todo el país, como el asesinato de unos conservadores de Puerto Tejada hecho por unos crueles liberales. Ospina no había sido bajado de su puesto solo por la lealtad de su ejército, a pesar de que poco a poco los militares restauraron el orden. Se dice que la muerte de Gaitán fue causada por liberales de izquierda y comunistas para encubrir un golpe de Estado, pero la violencia ya había comenzado después del cambio de administración en 1946, y su consecuencia fue el Bogotazo, el cual fue la disminución de violencia ya que el Partido Liberal aceptó volver a participar en el gobierno. Pandemonium político y crecimiento económico. El orden público, que iba de mal en peor, siempre estuvo relacionado con las nuevas campañas políticas, e igualmente hubo otra victoria liberal en 1949. Laureano Gómez ganó en las presidencias sin competencia porque los liberales se retiraron de la contienda poco tiempo antes de las elecciones debido a que no había seguridad para sus vidas y los conservadores estaban dispuestos a hacer todo para mantener el control del gobierno a pesar de que el liberalismo se negó a reconocer a su gobierno como tal. La violencia entre los dos bandos políticos se mantuvo intensa entre 1950 y 1953. Surgieron bandas organizadas de guerrilleros liberales. Algunos actos violentos no eran más sino bandidaje puro. La gente buscaba una vida criminal como una forma más fácil de supervivencia por lo que el país estaba pasando. La principal causa de la violencia fue la rivalidad partidista entre liberales y conservadores. Esta fue un fenómeno que se vio más en la zona rural, el campo fue más afectado que la ciudad. Pero mientras la violencia se expandía, también lo hacían los incidentes que afectaban a los protestantes, y los voceros del gobierno los señalaron como liberales. Por lo tanto, cualquier ataque del que fueran víctimas solo era consecuencia de la lucha política que se presentaba en la nación. A pesar de esto, los conservadores pensaban que estas actividades protestantes debían ser restringidas, pero al mismo tiempo estaban diciendo que estos eran culpables de los incidentes de violencia contra miembros de su comunidad. Otro fenómeno que se presentó fue el crecimiento económico, donde el número de muertos aumentó, e igualmente lo hicieron la producción industrial y las inversiones extranjeras en las manufacturas. Hubo desplazados rurales de la violencia hacia las ciudades, pero esto causó una extrema pobreza y falta de oportunidades del campo. Ya en la era de la posguerra, las condiciones para el comercio del país fueron buenas y favorables. Los precios de los productos de exportación subieron de manera rápida. Mientras que los inversionistas casi no se preocupaban por la violencia rural, la política económica conservadora era un poco más nacionalista que la del régimen anterior, liberal, y durante la administración de Ospina Pérez hubo un nuevo aumento en los aranceles, mientras que en la de Laureano Gómez se mantuvo un estrecho control de los gastos hasta conseguir una ligera reducción en la deuda política. Pero en todo caso, los que verdaderamente se comprometieron con Colombia con la opción de la destitución de importaciones fueron los conservadores y no los liberales entre los años 40 y 50. Otro proyecto que fue llevado a cabo por los conservadores fue la creación de una industria siderúrgica nacional y después de un tiempo se convirtió en una operación viable. Colombia quería tener su propia industria petrolera, o mejor dicho el gobierno, que al final no negoció con Tropical Oil. Pero el impulso del nacionalismo económico continuó avanzando y menos anti-extranjero que era normal en América Latina. En 1950, los liberales querían una purga de elementos comunistas de la Confederación, causado por su anticomunismo y por querer verse bien frente a la Embajada de Estados Unidos. Mientras tanto, la organización creada por la nación avanzaba de manera rápida, hasta que adoptó una política que se centraba en asuntos de subsistencia. Ya con Ospina Pérez, Colombia adquirió participar en las ganancias de la industria por medio de bonificaciones anuales para los asalariados. A finales de la década también se presentó un sistema de seguridad social principalmente para temas de maternidad y enfermedad que reducen grupos de trabajadores.
pero luego se vio una competencia en los trabajadores no calificados por los refugiados rurales de la violencia. La participación de fuerzas militares colombianas en un conflicto de Corea también contribuyó al crecimiento económico. El que decidió intervenir en ese conflicto fue Laureano Gómez, lo que fue significativo para el país, considerado como una expresión de solidaridad básicamente, por lo que el país estaba atrapado en una virtual guerra civil. Finalmente, Laureano Gómez quería borrar las diferencias que tenía con Estados Unidos para asegurar un flujo económico y militar. Con la expansión de la violencia, la prensa era generalmente censurada y después de los sucesos con Ospina Pérez y Gómez, Colombia fue gobernada por una especie de dictadura civil. Ahora el Senado quería ser escogido por premios organizados, como los sindicatos, la Asociación de Industriales y la Iglesia. Gómez cometió un error con sus posiciones ya que provocaron oposición hasta desde su propio partido, considerando que la rigidez partidaria de Gómez era responsable de la continuación de la violencia. Rojas Pinilla también tenía diferencias con Gómez y ambos intentaron destituirse uno al otro. Entonces Laureano Gómez fue el primer presidente por medio de un golpe de estado desde 1900. Tanto como este año como en 1953 existía una gran división en el partido del gobierno. Al final se decidió que el único que podría poner fin al derramamiento de sangre y reconstruir el país era Rojas Pinilla, entonces asumió el poder.